que se ocupa del estudio de los signos y los síntomas de las enfermedades y sus consecuencias. Ahí en módulos yo les dejé un artículo de la historia de la semiología, no sé si lo revisaron. Si no, lo pueden revisar después de acabar la clase. Para que tengan en cuenta, pues el término de semiología fue acuñado apenas por el lingüista y suizo Ferdinand de Sors en 1857 a 1913. O sea que si se dan cuenta, el término como tal de semiología no es tan antiguo. Hay textos antiguos desde el siglo V antes de Cristo, en donde los textos hipocráticos manifestaban, pues digamos, algunas definiciones de signos y síntomas, pero no como tal el término de semiología, ni había la distinción entre signo y síntoma, el cual fue acuñado apenas en el siglo XX a manos del médico irlandés Richard Quain en 1816 a 1898. ¿Ya? Y poco a poco, a través de los siglos, fue que se fueron interpretando o denominando los diferentes signos y síntomas, pues para acuñar todos esos términos en semiología. El signo, pues ustedes ya saben que es la manifestación objetiva, es lo que manifiesta el paciente, ¿cierto? Es lo que nosotros vemos en el paciente, perdón. Es ya, digamos, él nos manifiesta que hay un brote y nosotros ya lo determinamos como un exantema. Ya puede ser tanto físico como paraclínico. O sea, a nivel químico, que nosotros observemos albuminuria, hiperglicemia, todos esos son signos. Y síntomas es lo subjetivo, lo que nos manifiesta el paciente, la molestia, el dolor, el síntoma de cefalea, el dolor abdominal, ¿cierto? El cólico, eso ya son síntomas. El síndrome, pues, es ese conjunto de signos y síntomas que nos va a llevar, pues, a encontrar la patología y, pues, su posterior tratamiento. El signo patognomónico es aquel que demuestra de manera absoluta la existencia de una enfermedad. Un ejemplo de un signo patognomónico, por ejemplo, el exoftalmos. Ustedes ven a una persona con exoftalmos y enseguida piensan en una patología tiroidea. Eso es un signo patognomónico. La semiotecnia es ese conjunto ordenado de métodos y procedimientos de las que se vale el clínico para obtener todos esos signos y síntomas y llegar al diagnóstico. Y el diagnóstico, pues, ya es la identificación de la enfermedad para deducir su pronóstico e identificación terapéutica. El status present es hacer descripción y diagnóstico del estado del enfermo cuando por primera vez usted lo ve. Ejemplo, usted le llega a un paciente con un dolor abdominal que inicia en epigastro, que posteriormente se irradia a fosa ilíaca derecha, que mejora en posición maometana, asociado a intolerancia de la vía oral, vómitos, puede cursar con fiebre. Usted hasta ahí sospecha que de pronto tenga una apendicitis. Ese es su estatus present. Pero ya la catamnesis es cuando usted lo pasa a cirugía, lo opera y efectivamente comprueba que hay una apendicitis intraquirúrgica. Ese ya es el conjunto de datos que se suministran una vez ha concluido el tratamiento. O sea, una vez se opera, se hizo el diagnóstico, lo opera, resuelve la patología. Ya al finalizar y que se haya comprobado ese status present, ya está la catamnesis. Recuerden que la exploración siempre debe de hacerse de manera ordenada, seguir un orden cronológico. A veces yo repito mucho esto, pero cuando voy a calificar las historias clínicas, justamente están al revés. Entonces deben tomar en cuenta siempre el orden cronológico en la exploración y en la historia clínica. Ustedes deben empezar con un interrogatorio de somática general y luego pues ya una somática general. Primero preguntan abiertamente por qué viene el paciente. Él le dice, yo vengo por un dolor abdominal, que es la somática general. Ya en la somática local usted ya empieza a profundizar más en la parte del dolor local abdominal, donde le duele, hacia donde se le va la intensidad, toda la licia del dolor. Y pues dependiendo de donde usted está explorando, usted va a realizar el orden.
de inspección, auscultación o palpación, o dependiendo pues de si es tórax, si es abdomen, el orden es diferente. Acuérdense que en abdomen primero hacemos auscultación y luego percutimos. En tórax es al revés, primero percutimos y luego auscultamos. ¿Por qué? Porque en el abdomen, si nosotros percutimos primero, alteramos los ruidos intestinales normales y debemos primero auscultarlos antes de mover. Entonces nosotros tenemos todos los métodos complementarios, radiológicos, analíticos, las pruebas cutáneas, las ondas, las funciones, los cateterismos, los métodos endoscópicos y finalmente la histología que nos lleva a realizar nuestro diagnóstico. Recuerden que el interrogatorio para la historia clínica es el acto médico que conduce al diagnóstico y según Comer, una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. O sea que si ustedes hacen una buena historia clínica, van a obtener ya el 50% de la posibilidad de obtener un diagnóstico correcto. Si lo hacen mal, menos del 50%. Por eso es la importancia de que hagan un buen interrogatorio. ¿Qué características intervienen en la presencia del paciente en la consulta? El índole de la dolencia, la costumbre, no necesariamente de cada país, sino, recuerden que nosotros aquí en Colombia tenemos sociedades multiculturales. Podemos estar aquí mismo en la costa y tener culturas de aquí, de Chocó, o que vengan indígenas de la sierra, ejemplo, diferentes culturas que en una sola misma parte pueden tener diferentes maneras de interrogar. Y la fortaleza que haya de lazos familiares. Dependiendo del estado sociocultural, nosotros vamos a tener un diagnóstico o un interrogatorio diferente. ¿Qué directrices condicionan ese interrogatorio? Usted siempre debe dejar que el enfermo exponga libremente sus molestias. A veces no dejamos que hable por el afán de la consulta en urgencias, por, digamos, la cantidad o el estrés que ustedes estén manejando, por el número de pacientes. Usted o se ve muy común ahora. Bueno, cuénteme, ¿por qué viene? ¿A qué viene? Listo, ya, pero dígame exactamente dónde. O sea, no lo deja al paciente decirle bien cuál es su molestia y cómo ha sido. Obviamente nosotros debemos intervenir cuando el paciente se esté yendo por otras cosas que no tienen nada que ver con la historia, pero sí debemos dejar que él exponga libremente, no frenarlo. Debemos escuchar al paciente. Y nosotros también pues debemos hacer unas preguntas en un orden lógico y adecuado. ¿Cómo así? O sea, usted le pregunta al paciente, bueno, cuénteme por qué viene. Él empieza a hablar y después empezamos a preguntarle revisión por sistemas. Nos saltamos los antecedentes. Luego vamos otra vez y nos olvidó preguntar algo de la enfermedad actual y nos regresamos. Y luego otra vez nos vamos a antecedentes y luego nos regresamos. Entonces, eso confunde también al paciente y a ustedes. Ustedes deben siempre hacer, por eso, el orden correcto de la historia clínica para que no se confundan ni se embolaten. Y el médico siempre, esto es importantísimo, siempre debe dar una sensación de seguridad, porque si usted empieza a tambalear en el interrogatorio, y más ahora que es virtual, entonces el paciente se le va a distraer, se le va a aburrir, no va a hacer, digamos, una buena expresión de todos sus síntomas. Entonces ese síndrome va a ser generado por la respuesta del organismo a la enfermedad, y la enfermedad va a ser ese trastorno tanto bioquímico como analítico, como fisiológico o inclusive algunas veces psicológico. Y pues ya sabemos que esta situación pues puede tener un contexto cultural, psicológico, inclusive socioeconómico. Al finalizar, nosotros vamos a tener diferentes estrategias para llegar a ese diagnóstico. Reconocimiento de un patrón, lo que habíamos hablado, que tengamos un signo patognomónico. Ahí ya nosotros decimos, puede ser tal cosa. Un método de algoritmo, que nosotros vayamos guiándonos en un algoritmo para llegar al diagnóstico. Exhaustivo, que nosotros le tomemos diferentes paraclínicos para poder llegar a un diagnóstico.
o que planteemos una hipótesis y resolvamos esa hipótesis. Recuerden que tenemos sesgos en el diagnóstico, tanto de representatividad, de disponibilidad, anclaje y ajuste. O sea que nosotros, digamos, podemos errar en el diagnóstico si nos dejamos llevar por estos sesgos. Un ejemplo, usted, por ejemplo, ve el día de hoy un paciente con un dolor abdominal y termina siendo una úlcera gástrica. Al día siguiente le llega un dolor abdominal. Como usted había tenido recientemente un paciente con úlcera gástrica, va a estar pensando en ese momento que todo dolor abdominal es una úlcera gástrica. ¿Ya? Eso es un sesgo. Cada paciente, cada día, así vea con una hora de diferencia un dolor abdominal, puede ser diferente patología. Entonces no hay que sesgarse en pensar siempre lo mismo. Que sí, que ese caso clínico nos sirve para orientarnos si nos llega luego algo similar, sí, pero no sesgarse a que solamente es eso y solamente eso, ¿ok? Entonces el arte del diagnóstico pues es que usted vaya a hacer siempre un hallazgo de un patrón, seleccione un eje, genere una lista de causas, mira, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, y que luego ya usted pueda seleccionar con exámenes y todo y validar ese diagnóstico. Hasta ahí, claro, o sea, siempre deben acuérdense, hacer todo de una manera lógica y ordenada. Recuerden, la relación médico-paciente es muy importante. La entrevista, tener en cuenta las técnicas básicas de entrevista y el formato de historia clínica, que es lo que vamos a ver. La entrevista pues tiene su propósito principal, es reunir toda la información que usted pueda de la historia, ¿cierto? Acuérdense que ustedes deben adaptarse también del paciente dependiendo del tipo de paciente. Ustedes no todo el tiempo van a tener un paciente como esta señora que está aquí sonriendo, que de pronto le puede expresar de manera tranquila todo lo que usted quiere que le diga. A veces el paciente viene así, álgido, con dolor, molesto, que lo que quiere es que le pongan algo para el dolor y no le va a estar respondiendo siempre lo que usted le pregunta por el mismo dolor. Y acuérdense, muy importante, usted debe explicarle al paciente todo lo que tiene, todo lo que le va a hacer, lo que le salió en los exámenes. Siempre tienen que tratar de que el entrevistador o el interlocutor, en este caso el médico, sea alegre, simpático, preocupado pues por el paciente, no muerto de la risa, por eso tampoco, pero sí usted debe ser simpático y tener una buena apatía con el paciente, no ser gruñón. Ahorita ustedes se van a dar cuenta cuando salgan a campo que ya el estrés que nosotros manejamos ahorita los médicos por la cantidad de pacientes, por, digamos, la acumulación de historias clínicas, el tiempo que nos dan para ver cada paciente, hace a veces que el médico se vuelva un poco insensible y o gruñón o de mal genio, y eso termina pues afectando la relación médico-paciente. Deben tratar de no bombardear al paciente con preguntas rápidas, porque entonces el paciente pues va a responderle sí o no y va a producirse un sesgo. O sea, usted no le va a preguntar al paciente, viene por dolor abdominal, y le duele ahí en fosa ilíaca y se le va hacia la espalda. O sea, usted no le puede adelantar lo que él le va a decir, porque él le va a decir sí, 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 ¿ya? Y eso sesga la entrevista. Bueno, esto ahorita no aplica tanto porque el uniforme ha cambiado mucho. Ahorita pues usamos básicamente overoles, que son los elementos de protección personal, pero recuerden que el médico debe ser y parecer, siempre debemos cuidarnos, protegernos, no usar pues batas ni nada de eso por fuera de las instituciones y menos en este tiempo. La entrevista tiene un orden, ya un inicio, una narración y una finalización. Al inicio, recuerden, en el libro hay muchos ejemplos de cómo nosotros vamos a romper el hielo a la entrevista. Ustedes van a preguntarle, y aquí hay unos ejemplos. Cito: buenos días, señor Juan, soy Mariana Pérez, soy estudiante de medicina de la facultad y me han encargado hacer la historia clínica y explorarlo en la siguiente hora. O usted le puede decir: buenos días, soy Mariana Pérez, ¿es usted el señor Juan?
espera un momento que le responda. Ustedes saben que sí, pero es para romper el hielo en la entrevista. Él le va a decir, sí, señorita, yo soy el doctor, yo soy el señor Juan. Usted le dice, yo soy estudiante de medicina y me han encargado de hacerle la historia clínica. Siempre debe decir usted qué es, porque a veces los pacientes llegan, uno los pasa la ronda. Y si yo, por ejemplo, no me presento yo como internista, le digo, mucho gusto, yo soy la doctora Karina, la médico internista. Si yo no le digo eso y pasamos ronda, al rato están diciendo, a mí no me ha venido a ver el internista. Entonces uno siempre debe presentarse. O el médico, cuando ustedes ya sean médicos. Yo soy el médico, porque a veces los confunden con enfermeras o auxiliares y no saben que el médico ya los vio. Entonces siempre debe presentarse. Aquí hay más ejemplos. Ustedes le pueden decir, buenos días, soy Mariana Pérez, por favor, ¿podría decirme cómo pronunciar su apellido? O sea, son diferentes técnicas de cómo usted puede romper el hielo y empezar una entrevista. Aquí hay otro ejemplo. Buenos días, soy Mariana Pérez. ¿Es usted el señor Juan? ¿He pronunciado su apellido correctamente? Y le dice sí o no, y después usted se presenta. Soy estudiante de medicina y me han encargado que le haga la historia clínica y lo explore en la próxima hora. Ese es el inicio, la forma en cómo usted entabla una relación médico-paciente. Los entrevistadores sin experiencia, en este caso ustedes, usualmente están preocupados por no olvidar el relato del paciente y hace que se interrumpa mucho. Ejemplo, ustedes están empezando a preguntarle y empiezan a tomar notas y a veces por tomar notas no le prestan atención al paciente. Usted siempre deben dejar que primero él exprese toda la enfermedad actual y cuando él ya la haya acabado, usted la va haciendo en su mente y cuando él haya acabado de expresarle toda la enfermedad actual, usted ahí sí le dice, permítame un momento, voy a tomar unas notas y escribe rápidamente la narración de esa enfermedad actual. Luego ya usted sí prosigue y le dice, ahora sí empieza a preguntarle los antecedentes, deja que él le vaya narrando todos los antecedentes y usted va copiando, pero sin interrumpir al paciente. Porque si no, si usted le dice, bueno, cuénteme por qué vino. No, imagínense que yo estaba en una fiesta y empezó, bueno, espéreme un ratico, y usted empieza a notar, estaba en una fiesta, siga. Y entonces yo me comí un arroz con pollo y entonces me empezó a doler, espere, y vuelve y come. Después de comer arroz con pollo, siga. Entonces el paciente se va a fatigar y se va a aburrir. Y al final le dice, no, ya eso no más. Entonces no deben dejar que interrumpir tanto ese paciente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Todo bien, doctor. Están grabando la presentación, después quieren entrar y no sé si yo no le di grabar, ustedes deben grabar desde allá. No sé si le dieron grabar. Sí, ya se está grabando. Ok, bueno, listo. Entonces, ya saben cómo empezar o entablar una relación médico-paciente. No deben interrumpir tanto al paciente. Y finalmente, pues es importante que el entrevistador controle el ritmo de la entrevista, pues para que sea el tiempo suficiente, ni mucho ni poco, para que ustedes puedan hacer una buena exploración. Importantísimo, al final de la entrevista, ustedes deben siempre, para concluir, hacerle esta pregunta. ¿Hay algo más que le gustaría contarme y en que yo todavía no le he preguntado? Porque a veces no preguntamos ciertas cosas y el paciente le dice, ay, sí, doctora, y aparte eso me duele para orinar. Y justamente ese es el síntoma principal. Entonces, siempre hagan al final esa pregunta. Después ya usted le da las gracias y se despide. En las técnicas básicas de entrevista, entonces nosotros, como yo les decía, ustedes tienen unas preguntas abiertas y unas preguntas directas. ¿Qué preguntas son abiertas? Usted le va a decir qué tipo de problema médico padece, cómo ha sido su salud. ¿Le duele el estómago? Cuénteme, ¿cómo es eso? ¿Dónde le duele? Cuénteme de sus cefaleas. Obviamente, por el estrato social de nosotros, no le va a usted a decir cefalea, usted va a decir, ¿le duele la cabeza? Cuénteme.
¿Cómo le empezó eso? Cuénteme toda la historia, ¿ya? Preguntas directas, ya si le dice, me duele el estómago, usted le dice, muéstrame con un dedito dónde le duele, porque a veces ellos dicen estómago y lo que le duele es hipogástrico, ¿ya? O lo que le duele es el flanco, la fosa ilíaca, pero para ellos todo el estómago es toda la barriga. Entonces ustedes deben ya ser más directos en preguntar. O cuando le dice, ¿cuándo le aparece la sensación de ardor? No, después de comer, antes de comer, etcétera. Cuando tomo tinto, cuando tomo trago, cuando tomo jugo de maracuyá, etcétera. Pues nosotros debemos enfatizar mucho en la localización corporal. Él me dice, me duele la espalda. Es muy diferente que a usted le duele la parte de la espalda de arriba a la de abajo. Entonces usted debe decirle en qué parte de la espalda le duele. O puede decirme en dónde nota el dolor. Lo nota en alguna parte, o sea, que le señale dónde le duele. El inicio, cuándo lo notó por primera vez ese dolor, cuánto tiempo le duró o si todavía lo tiene. ¿Tiene el dolor ahorita en este momento? ¿Qué pasó después de que le dolió? ¿Ya? O sea, todo eso deben preguntar. ¿Qué factores precipitantes le empeoraron ese dolor? ¿Qué le empeora? ¿Usted qué cree que le desencadena ese dolor? ¿Ya? ¿En qué hora del día, digamos, usted observa que se le presenta más ese dolor? O también qué factores le calman, cuáles son los factores paliativos que le reducen esa molestia. Si ha sido temporal o no, o sea, si se le presenta y se le quita o si es permanente y qué síntomas están asociados. ¿Qué debe evitar usted? Darle la respuesta implícita en la pregunta. Ejemplo, usted le dice, ¿siente dolor en el brazo izquierdo cuando le duele el pecho? Él le va a decir que sí, así no le duela. Usted debe decirle más bien, cuando le duele el pecho, ¿le duele otra parte? ¿O se le va el dolor hacia algún otro sitio? Para que él le diga, sí, se me va hacia el brazo, o al cuello, la espalda, etc. Pero usted no puede darle la respuesta implícita en esa pregunta. Entonces ahí ustedes, si se dan cuenta, tenemos varias técnicas de entrevista, de facilitación, confrontación, interpretación, reflexión, apoyo o transiciones. Y finalmente, pues tenemos lo que ustedes ya saben, el orden o el formato de la historia clínica. Aquí nosotros tenemos primero datos personales, ahorita lo vemos en el formato de la universidad, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales. Recuerden, en la enfermedad actual debemos hacer el Alicia, aunque ustedes ya lo saben, se los recuerdo. Primero vamos a tener en cuenta la antigüedad. ¿Hace cuánto le empezó el dolor? Hace 2 horas. ¿Dónde se localiza? Este es el error más común que yo veo cuando califico las historias. Ya sabemos que primero va la A, ¿hace cuánto le empezó? Y luego la localización. Y siempre me ponen, paciente que viene con dolor de estómago hace 2 horas. ¿Qué va primero? Hace 2 horas tiene dolor en epigastrio, ¿ya? Siempre cometen ese mismo error. Fíjese de eso. Nosotros debemos seguir el orden de la lista. Primero la antigüedad, después la localización, después la irradiación, después las características, intensidad, atenuación y aquí falta la S de síntomas asociados. Ya conocen ustedes la escala descriptiva, numérica y análoga del dolor de 1 a 10 o dependiendo de si el paciente no entiende por números, pues ya lo decimos como leve, moderado, intenso, muy intenso o el peor dolor posible o si es un niño o no sabe leer o no sabe expresarse bien por caras. Por caritas también le podemos señalar. Recuerden que debemos preguntar todos los antecedentes. Ahorita lo exploramos mejor en la historia clínica. Los antecedentes familiares, la revisión por sistemas, el examen físico, que a pesar de que lo vamos a hacer de manera virtual, debemos hacerlo. Usted mismo le dice al paciente, levántese, tóquese aquí, no más abajo, le duele ahí, no le duele. ¿Se le duele más cuando se hunde o cuando suelta? O sea, ahorita nosotros nos estamos ayudando mucho de esa parte y siendo muy creativos para poder ver qué es lo que le sucede al paciente. No, que tengo un granito, una lesión por aquí, bueno, acérquese a la cámara, muéstreme el brote.
etc. Esta es una tabla que puse adrede en la que no se alcanzan a ver las palabras porque usted se va a dar cuenta que este semestre va a aprender muchos términos semiológicos. Ustedes vayan haciendo una lista. Cefalea, poner a la dolor de cabeza. Disuria, a la dolor para la micción. O sea, van haciendo una lista de términos semiológicos para que vayan aprendiendo esos términos, porque yo sé que eso pues no es fácil de un día para otro. Vamos a abrir la historia clínica. Regálenme un segundo, se las abro para que vayamos desglosando la historia de la universidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? No, para Sí, ninguna doctora, pregunta. ninguna pregunta. Díganme. ¿Ninguna pregunta o tiene una pregunta? No le entendí. Ninguna pregunta. Bueno, desde mañana vamos a aprender todos cámara porque es que se me distraen mucho. Entonces, yo no sé si están presentes o están ausentes. Se demoran mucho en responder o no participan. A mí me gusta que sean muy participativos. Nicolás, ¿estás por ahí? Si puedes colaborarme, Juan Nicolás, en compartir la historia que te envié ayer, porque no me quiere abrir la mía aquí en el computador, está un poquito lento. Entonces, para que no nos retrasemos, si me puedes colaborar con eso, por favor. O alguno que la tenga así a la mano. Ya la voy a proyectar. Dale, gracias. Perfecto, bueno, entonces miren, el formato de la historia, este es el formato de la historia clínica de la universidad.
No sé si lo conocían, si ya lo habían llenado. Yo creo que el semestre pasado llenaron, ¿no? En propedéutica o en otra. No, doctora. En propedéutica sí lo utilicé yo. Ajá, sí, a mí me han dicho varios que en propedéutica pues por lo menos se lo presentaron, ¿cierto? Sí, doctor. Pero a mí lo que se me hace raro es que algunos sí y otros no. Eso es lo que se me hace raro. No sé por qué, porque unos sí lo conocen y otros no. Doctora, en mi caso lo hacíamos todo escrito. Pero O sea, nunca he visto ese formato. ok. Sí, a mí no me gusta, digamos, que a veces se acostumbren a llenar solamente el formato, porque usted cuando salga no va a tener este formato. El inconveniente, digamos, o digamos el deber ser, o por qué usamos este formato, porque usted primero debe tener una base de saber cómo hacer una historia clínica para que luego en cualquier formato en el que usted le ponga, o usted haga, o sin formato ya usted la haga en una hoja en blanco, usted debe tener una base de cuál es el orden, de cómo se hace, de cómo se llena, ¿cierto? Entonces, para ustedes que están empezando, ustedes tienen una base que es este formato que la universidad ha diseñado para que ustedes sepan cómo se hace una enfermedad actual, una historia clínica. Entonces, para empezar, sí es bueno que ustedes tengan este formato en cuenta y ustedes se aprendan. Bueno, después de esto, sigue esto, y lo van ya puliendo. Ya después ustedes quitan este formato y lo hacen en blanco. Cuando estábamos en campo, yo los ponía a hacer en una hoja de ministro, esas que son de cuadritos grandes, a que lo hicieran así a mano, pero después de haber llenado unas cuantas de este formato, para que ustedes sepan el orden y luego ya lo pueden hacer de memoria, ¿ok? Entonces vamos a empezar a desglosar para que luego sepan qué van a poner. Entonces tenemos la primera parte, es los puntos de datos personales, ¿cierto? Aquí ustedes tienen que llenar nombres y apellidos, edad, identificación, el sexo, la raza, el estado civil, la nacionalidad. Fíjense que aquí les ponen 3 puntos importantes: lugar de nacimiento, lugar de procedencia y lugar de residencia. Ustedes van a decir, pero no es lo mismo. No. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en Pasto, lugar de nacimiento, Pasto, Nariño. Yo ahorita vengo porque vivía en Barranquilla, lugar de procedencia, Barranquilla, pero ya actualmente estoy residiendo en Montería. Nacimiento, Pasto, Barranquilla, Montería. ¿Sí ven? Hay muchos que sí le van a decir, no, yo nací aquí, toda mi vida he vivido aquí y actualmente vivo aquí. Bueno, fácil, pero hay personas que no. Grado de escolaridad, si cursó hasta cuarto de primaria, quinto de primaria, octavo, técnico, en qué trabaja, cuál es la religión. Eso es importantísimo, porque si, por ejemplo, es testigo de Jehová y usted no le pregunta eso antes de ingresarlo y luego tiene una anemia y le ponen sangre, es algo bastante delicado porque ellos no permiten la transfusión de sangre y puede verse implicado en un problema médico legal por eso. ¿Ya? La fuente de la historia clínica, hay veces que alcanzamos a entrevistar al paciente y uno dice, es el paciente, o hay veces que no, que usted la fuente la utiliza desde otra historia clínica, de una epicrisis o de un familiar. Entonces, eso también debe tenerlo en cuenta. Si está acompañado, el acompañante, cómo se llama y cuál es su parentesco, si es la madre, el padre, el tío, el sobrino, etc. La fecha, el lugar de donde se hizo la entrevista, en urgencias, cama 1, cama 14, etc. Motivo de consulta, usted debe de escribir o hacer una mención muy corta de por qué viene el paciente. Si lo escribe textual de cómo lo dice el paciente, usted lo pone entre comillas, comillas al entrar y al salir. Si usted lo va a poner como usted lo interpreta, no le pone las comillas. Luego viene la enfermedad actual. ¿Puedes ir bajando, Doc? Iba a bajar yo el número. Luego viene la enfermedad, dígame. Doctora, disculpe. En el caso de motivo de consulta,
no siempre se pone textualmente lo que dice el paciente. Esa es la idea, siempre. Pero si el paciente está inconsciente, Ok, por ejemplo, viene un paciente remitido de San Pablo, qué sé yo, entubado, conectado a un ventilador, ¿qué pondrías ahí en la enfermedad? y ahí pues obviamente sería Ahí cambia, exacto. Entonces personal porque el paciente pues no puede hablar. exactamente, ¿ya? O el paciente está disártrico, que si yo te llegó a la urgencia, pero el paciente está disártrico porque está cursando con un SB isquémico. Entonces el familiar te dice, el familiar más no el paciente, se le emboló la lengua. Entonces ustedes pues escriben, se le emboló la lengua, suministrado pues por el familiar, no por el paciente, ¿cierto? O se desmayó. Pero si el paciente viene y te dice, no, yo me desmayé o a veces ellos utilizan otros términos, me dio el patatús. Pues si usted lo va a poner así textual, me dio el patatús, le pone entre comillas, lo pone y le cierra las comillas. ¿Ya? Pero si el paciente no se lo puede manifestar o hay otras cosas implícitas en ese momento del interrogatorio, usted lo va a poner como usted lo interpreta, ¿cierto? Se desmayó, le duele el estómago, el paciente tiene tanto dolor que no te puede decir, se señala la barriga, y entonces tú le dices, le duele, le dices sí, usted le pone, le duele el abdomen, ¿ya? Ahí tú no pones comillas porque no te lo está diciendo textual el paciente. En la enfermedad actual, ya saben, debemos seguir el orden de Alicia. El orden de la Alicia. Miren que se los estoy diciendo, porque cuando voy a calificar esas historias, justo está antes el dolor y después el tiempo. Entonces, acuérdense de seguir el orden cronológico. Listo, bajado. Vamos bajando. Aquí tenemos antecedentes. Primero tenemos los antecedentes familiares. Hay discusión de eso. Algunos textos de semiología nos ponen primero los personales y luego los familiares. En el formato de la universidad tenemos primero los familiares y luego los personales. Aquí está padres, hermanos, hijos, si está vivo o fallecido y su estado y su causa. Entonces, colocan si está fallecido por infarto agudo del miocardio hace un año. Y si tiene algunas patologías, sí o no, y hace cuánto se diagnosticó o los medicamentos que usa. Sí, hipertenso. Madre hipertensa diagnosticada hace 20 años. El manejo con tal cosa. Baja. O sea, hay que especificar, no es solamente poner la X, hay que especificar, ¿ok? Baja. Aquí tenemos los personales en donde se dan cuenta, están clasificados como no patológicos y patológicos. Dentro de los no patológicos vamos a tener el grupo sanguíneo, los tóxicos, que sea si consumen alcohol, tabaco, drogas y cafeína, donde no solamente ustedes van a poner sí o no, sino cuántos. Por ejemplo, tabaco, entonces ustedes le van a poner sí, y en donde dice observaciones, cuántos cigarrillos al día por cuántos años. ¿Por qué es importante eso? Porque, digamos, el paciente le dice sí, pero no es lo mismo un paciente que se fume una cajetilla al día hace 20 años a uno que se fume un cigarrillo al día hace un mes. Ejemplo, ¿ya? Para eso ustedes sacan algo que se llama el IPA, índice paquete año, y pues es importante que tomen en cuenta esos detalles. Las vacunas, se hace actividad física. Aquí usted no es que pongan sí o no, porque muchos me ponen sí, no, sí, tal vez, no. Por ejemplo, inmunizaciones, ustedes no van a poner sí, sino que ustedes le piden el carnet de vacunas al paciente y si lo tienen, ustedes anotan, tiene vacunación completa para la edad. O si no, ustedes escriben, no trae carnet, pero manifiesta vacunación completa para la edad.
O si no trae el carnet, pero dice que este año no se ha puesto la de influenza, trae carnet, pero manifiesta no aplicación de influenza este año, o pendiente tercera dosis de tétanos, ejemplo, qué sé yo, ya, pero deben especificar. Actividad física, no me van a poner sí o no, me van a poner actividad regular 3 veces a la semana, o niega actividad física durante el día, o refiere a actividad física cada 8 días, o sea, deben especificar. En alimentación, ustedes van a poner, no que sí se alimenta o no, porque a veces yo les digo, eso es ilógico, todos comemos, eso es lógico. Lo que ustedes tienen es que poner qué comen. Entonces, ustedes le dicen, le hacen un interrogatorio para ver si come. ¿Usted come verduras? No, doctora, casi yo verduras, nada que ver. Y dulces, sí, a eso sí, me encantan los chocolates, las galletas, como mucho dedito, como mucho arepa de huevo. Entonces ya ustedes ahí van a poner, es una dieta rica en grasas y dulces, pobre en frutas y verduras, o viceversa, ¿ya? Porque eso es lo que nos interesa saber, importante para uno el diagnóstico, saber si es un paciente que se alimenta saludable o no. Vivienda, también no me vayan a poner sí o no. ¿Qué van a poner en vivienda? Si el piso es de baldosa, de tierra o de cemento, si tiene paredes de cemento o de tabla. Ustedes a veces eso creen que no es lógico, pero en el ambiente que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, la mayoría son indígenas o un estrato socioeconómico bajo, y la mayoría pueden decirme, no, yo vivo en una choza, las paredes son de tablas y el techo de paja, y el piso es de tierra. Cuenta con los servicios básicos. Yo tengo gas, mas no tengo agua. La agua la voy a recoger a la pileta, por ejemplo. Eso deben escribirlo. Si llega un paciente con una gastroenteritis y que ustedes están sospechando una parasitosis intestinal, ese paciente que saca el agua de un pozo o que saca el agua de una pileta tiene muchísimos factores de riesgo para tener parásitos, ¿cierto? Entonces, fíjense que eso es bien importante. Ustedes deben preguntarle, ¿tiene agua, luz y gas? O él le puede decir, tengo gas y agua, no tengo luz. O puede decirle, tengo gas y luz y no tengo agua, ¿ya? Baja. Y en los antecedentes patológicos también ustedes van a poner, preguntan por los antecedentes y luego ustedes anotan, si por ejemplo, si le dice, sí, yo soy asmático, ponen en la cruz donde dice sí, pero deben escribir hace cuánto se ve el diagnóstico y con qué está siendo tratado. No, yo soy asmático desde hace 10 años y uso salbutamol y beclometasona. Eso deben escribirlo. Asma diagnosticada hace 10 años, el manejo con salbutamol, 2 puff cada 6 y beclometasona, 2 puff cada 12. Todo eso deben escribirlo. O soy hipertensa, hace 5 años. ¿Con qué toma? Losartán. ¿De cuánto? De 50. ¿Cada cuánto? Cada 12. O otro puede decirle, no, yo tomo losartán de 100 una vez al día. Entonces, hipertensión arterial, hace un año, toma losartán 100 cada 24 horas. Si se dan cuenta, todo eso a veces no alcanza en una rayita. Entonces, usted escribe el hipertensión arriba y en donde dice otros, que está allá abajito, en donde dice otros, usted le pone los farmacológicos. Ese es uno de los pequeños errores que tiene las historias. Se van a dar cuenta que tiene 2 errores. Ese porque dentro de los patológicos no pusieron los farmacológicos, que nosotros los ponemos donde dice otros. ¿Ya? Baja. Después viene la ficha ginecobstétrica. En la ficha ginecobstétrica ustedes van a pasar por una rotación de ginecología este semestre. Ahí van a complementar eso, pero pues tienen que poner todos los datos, váyanse practicando de poner todos los datos de la ficha ginecobstétrica. La menarca, la telarca, la pubarca, la menopausia,
el inicio de vida sexual, inicio de vida obstétrica, para los que no saben qué significan esas siglas, ya los ciclos menstruales, las parejas, fecha de última menstruación, fecha probable de parto, edad gestacional, fecha del último parto, cuántos gestas, cuántos abortos, cuántos partos vivos, cuántas cesáreas, ectópicos, mortinatos, a pretérmino, a término, postérmino. Todo eso deben llenarlo. Baja, mido. Vamos a tratar de hacer una historia, como en este caso la primera historia que vamos a hacer es un hombre, porque lo va a hacer Nicolás. La segunda, vamos a tratar de que sea una mujer para que podamos tener la diferencia entre los dos, ¿ok? Y acá en los niños, si tiene hijos, cuánto pesó al nacer, si fue por parto vaginal o cesárea, qué complicaciones durante el parto. Listo, baja. En revisión por sistemas deben poner, no me van a poner, por ejemplo, aquí muchos me ponen revisión por sistemas y enfrente del sistema nervioso me ponen niega. Sistema sensorial, niega, niega, niega. Bueno, así fácil llenar la historia, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan, porque ustedes ahorita entre más escriban, más aprenden los términos semiológicos. Ustedes siempre deben poner lo positivo primero y lo negativo después. Ejemplo, ahí ustedes pueden poner, refiere cursar con cefalea vespertina, niega síncope, niega convulsiones, niega alteraciones de la marcha, niega, o sea, van a escribir lo que niega, no van a poner simplemente niega. Por lo menos 5 palabras del niega, 5 síntomas de niega, ¿ok? Por lo menos, mínimo, porque ustedes así es como aprenden los términos, niega disuria, niega coluria, niega tenesmo vesical, niega polaquiuria, para que ustedes vayan sabiendo. Y el término que no sepan, bueno, ¿qué será polaquiuria? ¿Qué será disuria? Lo buscan y lo van adaptando a su libretica o a su base de datos de términos semiológicos. ¿Ok? Entonces, en cada uno de estos puntos, la idea es que no me vayan a poner niega, sino que por lo menos 5 síntomas de niega. O si tiene uno positivo, pues poner el positivo. Baja 2. Y así pues de cada uno. Ya yo por eso se los di para que vayan leyendo de cada sistema cuántos términos pueden ir interrogando. Aquí. Ahí no bajas tanto. Ahí. Entonces aquí se dan cuenta viene el examen físico. Y después dice antecedentes familiares. Ese es el otro error que tiene la historia clínica. Eso tienen que obviarlo, porque aquí ya viene examen físico. Aquí no vamos a poner antecedentes familiares, ¿ya? Aquí es examen físico. El examen físico, ahorita que hagamos el ejemplo, nosotros les vamos a dar los signos vitales para que los anoten. Y ya el resto, ustedes sí lo van a ir preguntando, le hacen parar, sentar, voltearse al paciente, todo, tocarse él mismo para que ustedes puedan llenar el examen físico, ¿ok? Les dice, acérquese a la cama, abra el ojo, a verle las escleras, saque la lengua, que dentro de la cámara, ya, abra la boca. O sea, ustedes ahorita tienen que ingeniarse de cómo hacer un examen físico. No sé si ustedes alguna vez vieron los supersónicos o eso solo es de mi época. ¿Alguno vio o ve capítulos de los supersónicos? ¿Aló? La verdad es que no, doctora. O de pronto sí, pero no recuerdo. Bueno, esos son unos dibujos animados en donde se está haciendo lo que nosotros estamos viviendo ahorita. La entrevista ahorita en un paciente, aunque a ustedes les parezca chistoso, se está haciendo así. Y como les digo yo que hago teleconsulta, les puedo decir que es la vida real. O sea, no es algo fuera de la realidad. Ahorita como algunos pacientes se hace físicamente, pero nosotros virtualmente, así estamos haciendo actualmente una historia clínica, a excepción de cuando estén ya en la urgencia. Pero la consulta externa se está haciendo virtual. Y uno llama al paciente y hace videollamada o teleconsulta. Pero cuando se hace videollamada, uno le hace al paciente que se acerque a la cámara, que le muestre que el granito donde está, que acerque la cámara, que abra el ojo, que abra la boca.
O sea, todo eso, pero de manera virtual, y ustedes deben ingeniarse para hacerlo. Que me duele la barriga, bueno, párese, álcese la camisa, muéstreme con un dedito donde le duele, apriétese, le duele más cuando se hunde o cuando se suelta, así, todo eso. El cabello, acérquese a la cámara, muéstrame el cabello, jálese el cabello, se le cae, no se le cae, entonces ahí ustedes ya ponen cabello implantado, no bien implantado, buena coloración del cabello, cabello seco, etc. Ojos, pupilas isocóricas, reactivas, etc. Bájalo. Baja, baja. Y ahí cada pues uno de los órganos. Ahí en abdomen, sube, te pasaste. El abdomen, que es lo que más nos interesa a nosotros, está a un cuadro a mano izquierda para que ustedes describan todo lo del abdomen en el orden cronológico que debe ser en abdomen, que es primero inspección, después va a ser auscultación, después percusión y después palpación. Eso nos lo va a explicar la compañera que expone examen físico de abdomen. ¿Cuál es el orden y qué valoramos en cada grupo? Pero ustedes aquí también, en la inspección se observa la auscultación. Bueno, a la auscultación, como ustedes no lo pueden auscultar, nosotros cuando el paciente le estén interrogando, en este punto nosotros le decimos cuántos ruidos y duelos tiene. Y si se dan cuenta, a mano derecha del cuadro de abdomen está todo, si el paciente es embarazada. Si la paciente es embarazada, debe poner todos estos puntos de si la mujer es embarazada. Geniturinario, baja. Si él hace el examen geniturinario. Este punto es muy importante. Sistema nervioso, deben hacer el examen físico del sistema nervioso y anotar allí todos los pares craneales. Y la exploración pues, de cada uno y su examen neurológico. Y ahí en impresión diagnóstica, en ese punto donde dice impresión diagnóstica, acuérdense que este es uno de los puntos que se valora en la historia clínica. Deben poner el análisis y luego los diagnósticos. Análisis, 2 puntos, hacen su análisis de la historia clínica y luego enumeran los posibles diagnósticos. Baja y luego ustedes, baja un poquito, colocan qué órdenes le mandan, qué exámenes le mandan y cuál es el pronóstico de ese paciente, ¿ok? Todo eso deben llenarlo porque a veces me ponen impresión diagnóstica, apendicitis. Ajá, pero ¿por qué llegó a ese diagnóstico? No me puso nada de análisis, no me puso otros diagnósticos, o sea, que si no es apendicitis se te cae toda la historia clínica, se te cae todo el diagnóstico. Ustedes deben ahorita atreverse a poner varios diagnósticos, que si no es del uno es el otro y así, obviamente que tengan correlación. No me vayan a poner apendicitis y de segundo diagnóstico cefalea. No tiene nada que ver el uno con el otro a menos que el paciente haya manifestado cefalea, ¿ya? Entonces tiene que haber correlación entre el motivo de consulta, la enfermedad actual y el diagnóstico. Y después poner lo que ustedes le van a mandar a ese paciente. Claro, muchachos, miren que ya desglosamos bien toda la historia clínica para que la puedan llenar correctamente este día. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, una pregunta. Sí. Ahí en impresión diagnóstica, al momento de colocar por ejemplo, apendicitis que dijo usted, hay que colocar por qué. Sí, pero no vas a poner apendicitis aguda porque tal cosa, no. En una historia uno lo pone al revés. Primero haces el análisis y luego pones los diagnósticos. Entonces tú vas a poner paciente masculino de tantos años que no es repetir la enfermedad actual, ojo, es hacer como un resumen de todo lo que tú encontraste. Entonces pones, se trata de un paciente masculino de 18 años que viene por un dolor en abdomen, de características de signos de irritación peritoneal, porque al examen físico se encuentra con un Blomberg positivo y unos laboratorios que demostró una leucocitosis, por lo que se interroga los siguientes diagnósticos. 1, apendicitis aguda. 2, enfermedad diverticular, no sé qué,
3, colecistitis, o sea, lo que te dé para considerar que puede hacer eso. Ya, pero en este caso, como estás diciendo que tiene Blomberg, que ingresó por un dolor en fosa ilíaca y que tiene leucocitosis, el diagnóstico principal pues va a ser apendicitis aguda, ¿ya? O si es del mismo lado y el paciente de pronto tenía disuria, entonces tú puedes un diagnóstico diferencial, puede ser una infección urinaria, una pielonefritis, ¿cierto? Entonces tú le pones paciente quien por tener dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y tener Blomberg positivo se interroga una apendicitis aguda. Pero por tener síntomas urinarios también hay que descartar una infección urinaria. Y luego abajo pones diagnósticos. 1, apendicitis aguda. 2, infección urinaria a descartar o interrogada. ¿Ya? ¿Qué le vas a...? Listo. ¿Y qué le vas a pedir? Un hemograma, un parcial de orina, creatinina, glicemia, ya lo que a ustedes se les ocurra que deben pedirle a ese paciente. ¿Ok? Listo, doctora. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, es todo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal.